Aquí tienes 20 curiosidades fascinantes sobre la historia del mundo. 1. La primera universidad del mundo. La Universidad de Al-Qarawiyyin en Marruecos, fundada en el año 859, es la universidad más antigua del mundo en funcionamiento continuo. Fue establecida por una mujer, Fátima al-Fihri. 2. La Gran Muralla China no fue construida de una sola vez. La Gran Muralla se construyó a lo largo de más de 1,800 años por diferentes dinastías para proteger a China de invasiones. Las primeras murallas datan del siglo VII a.C. 3. El reinado más corto de un monarca. Luis XIX de Francia ostenta el récord del reinado más breve de la historia, con solo 20 minutos antes de abdicar en 1830. 4. Los Juegos Olímpicos antiguos incluían competiciones artísticas. Además de las pruebas deportivas, los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia también incluían concursos de poesía, música y oratoria. 5. Hitler y Stalin fueron nominados al Premio Nobel de la Paz. Adolf Hitler fue nominado en 1939, aunque en tono sarcástico. Joseph Stalin fue nominado 2 veces, en 1945 y 1948, por su papel en la derrota de la Alemania nazi. 6. El Titanic tenía una gemela. El Titanic tenía 2 barcos gemelos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. El Britannic fue usado como hospital en la Primera Guerra Mundial y también se hundió tras chocar con una mina en 1916. 7. La bandera más antigua aún en uso. La bandera de Dinamarca, conocida como Dannebrog, es la más antigua del mundo en uso continuo. Se cree que data del año 1219. 8. El primer caso de censura literaria. La Biblia fue el primer libro censurado por la Iglesia Católica en el Índice de Libros Prohibidos en 1559. Las traducciones no autorizadas de la Biblia eran consideradas heréticas. 9. Las pirámides de Egipto tenían fachadas blancas. Originalmente, las pirámides de Egipto estaban cubiertas de un revestimiento de piedra caliza blanca pulida, lo que les daba un brillo resplandeciente bajo el sol. 10. Stonehenge fue erigido antes de las pirámides. El enigmático monumento megalítico de Stonehenge en Inglaterra fue construido alrededor del año 3000 a.C., más de 500 años antes de la Gran Pirámide de Giza en Egipto. 11. El calendario juliano y el desfase del tiempo. En 1582, el calendario gregoriano reemplazó al juliano debido a su inexactitud. Este cambio significó que algunos países perdieron varios días, como ocurrió en Italia, España y Portugal, que pasaron del 4 al 15 de octubre en un solo salto. 12. Las primeras vacunas. El término vacuna viene de vaque, que significa vaca en latín. Esto se debe a que la primera vacuna fue creada por Edward Jenner en 1796 usando el virus de la viruela vacuna para proteger contra la viruela humana. 13. El incendio de la Biblioteca de Alejandría. Una de las mayores tragedias culturales de la antigüedad fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, que contenía miles de manuscritos sobre ciencia, filosofía y literatura. La fecha exacta de su destrucción sigue siendo objeto de debate. 14. El imperio más breve de la historia. El reino de Zanzíbar duró solo 38 minutos antes de rendirse al Reino Unido el 27 de agosto de 1896, en lo que se considera la guerra más corta de la historia. 15. Los vikingos llegaron a América antes que Colón. Los vikingos, liderados por Leif Erikson, establecieron una colonia en la actual Terranova, Canadá, alrededor del año 1000 después de Cristo, más de 500 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América. 16. La Revolución Industrial cambió la humanidad. Durante la Revolución Industrial en el siglo XIX, las máquinas reemplazaron gran parte del trabajo manual, y por primera vez en la historia, el ser humano tuvo más capacidad de producción que de necesidad. 17. Napoleón y los faraones. Durante su campaña en Egipto, Napoleón Bonaparte llevó consigo a varios científicos y arqueólogos. Gracias a esta expedición, se descubrió la piedra de Rosette, lo que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. 18. El muro de Berlín cayó sin órdenes oficiales. La caída del muro de Berlín en 1989 ocurrió debido a un malentendido. Un portavoz del gobierno anunció de manera confusa que los viajes entre las dos Alemanias serían permitidos inmediatamente, lo que llevó a miles de personas a dirigirse al muro y derribarlo.
19. La guerra más larga. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia duró 116 años, desde 1337 hasta 1453. A pesar de su nombre, es una de las guerras más prolongadas de la historia. 20. Mozart empezó a componer a los 5 años. El prodigioso compositor Wolfgang Amadeus Mozart comenzó a escribir música a la edad de 5 años, y a los 6 ya estaba tocando para las cortes reales de Europa. Cada uno de estos eventos y curiosidades ofrece una ventana fascinante hacia cómo el pasado ha moldeado el mundo en el que vivimos hoy. La historia está llena de sorpresas.